En el día de hoy vamos a hablar del Codex Gigas, conocido como la Biblia del Diablo. En el año de 1520, de la era común, Benito de Nursia, San Benito, un sacerdote, monje que crea la primera orden monacal, presenta lo que sería su idea de los monasterios autosuficientes organizados en torno a una iglesia y un claustro cerrado. Este santo es venerado tanto por las iglesias católicas, protestantes y ortodoxas griegas. El modelo que él inspira se impondrá en Europa y será la clave para la evangelización del continente. A los primeros estos monjes llamados benedictinos se le conocen también como monjes negros debido a su hábito negro y su escapulario negro que lo visten. 700 años después de esta primera idea de Benito de Nursia, ya había varias órdenes monacales dispersas tanto por Europa y Asia, las cuales compartían tres votos canónicos comunes, que son la obediencia, la castidad y la pobreza. Sin embargo, hay diferentes reglas que son internas a cada orden, que funcionan como una cuarta regla, si se quiere. Por ejemplo, los monjes hospitalarios tienen un mandato de atención a los enfermos, los jesuitas de obediencia especial al Papa, y los benedictinos tenían más de una orden, tenían más de una regla en realidad, que obedecían, ya que era una de las órdenes más antiguas. Estas reglas eran, mandatos muy claros que tenían que los monjes seguir. En la Edad Media, romper con cualquiera de los votos o infligir alguna de las reglas era castigada severamente. Bueno, resulta que a finales de 1190, no se sabe con certeza el año, pero más o menos anda por ahí, un monje benedictino rompió con una de las reglas, no se sabe exactamente cuál, pero sí sabemos el juicio del abad del monasterio. El abad es el que, la cabeza del monasterio, el que manda. El monje sería empalado vivo, ejecutado al tercer día de emitido el fallo, la sentencia, por un pecado que obviamente no sabemos cuál es, pero de una gravedad importante. Estando en su celda esperando su destino, recibe la visita celestial, un emisario divino que le comunica a este monje que si copiaba la Biblia y un compendio de todo el conocimiento humano, sería perdonado y podría entrar al cielo. Alegre, el sacerdote, el monje, pide hablar con el abad y le comunica lo que le había dicho el santo. Aparte, habría que tener en cuenta que creando un libro, o sea, una Biblia con todo el conocimiento relevante de la época, se tendría una obra única y aumentaba el prestigio del monasterio. El abad estuvo de acuerdo, pero con una salvedad, que el monje debía crear esta obra en una noche. El pedido ya de por sí era imponente, hacerlo en una noche era imposible. Y por supuesto que el monje lo sabía. De todas maneras empezó su obra, pero a medida que la noche avanzaba, fue evidente que su destino estaba sellado. Desesperado, invoca al poderoso príncipe del infierno, al mismísimo Satanás, para que lo auxilie en tan imposible obra. Este accede, lo ayuda con la condición de que un retrato de él de cuerpo entero aparezca en la obra. Bueno, a la mañana siguiente sale de su celda un monje extremadamente cansado y, a la vista sorprendida de todos sus hermanos, presenta lo que es el gigantesco Codex Gigas. Este códex es un libro que pesa unos 75 kilos, con unas dimensiones colosales de 92 por 50,5 centímetros y un espesor de 22 centímetros. Por lo tanto, el apodo de Gigas, que es gigante en griego, está más que ganado. Posee
624 páginas bellamente iluminadas con tintas en base de oro, de colores rojos, azules, verdes y amarillas. Es el libro medieval más grande que existe y el cual se encuentra en un perfecto estado de conservación. En él se encuentra una versión de la Vulgata, la Biblia traducida al latín por Jerónimo de Estridión, pero que carece de los libros de los Hechos de los Apóstoles y del Apocalipsis. Asimismo, posee una copia de la Crónica Bohemia de Cosmas de Praga, así como copia de la Guerra de los Judíos y Antigüedades Judías del historiador romano Flavio Josefo, etimologías de Isidoro de Sevilla, tratado sobre medicina escrito por Constantino el Africano, así como un listado de curas medicinales, encantamientos mágicos. Posee además un calendario con efemérides y necrológicas que permiten tener una idea o hacernos a la idea de la fecha de creación de este increíble libro. Bueno, dejando de lado la leyenda, la obra en sí fue el trabajo de un hombre en solitario, y eso se sabe por el estilo y la forma de la escritura y la caligrafía del mismo. Un hombre que demoró 30 años en crearla. Los recursos materiales deben de haber sido vastos, dado la calidad de las pinturas y del pergamino usado. Lamentablemente no se conoce a ciencia cierta cuál es el autor. Muchos historiadores se lo adjudican a Hermann, el hermano recluido, es decir, un monje que estaba en solitario trabajando en el libro. Antiguamente la copia de libros, concretamente de la Biblia o de muchos libros griegos antiguos, se usaba como método de expiación y como forma también de ingresos al monasterio. El Codex Gigas es único, no solamente por sus dimensiones y el tiempo que llevó crearlo, sino también por su contenido, que es increíblemente variado y con un objetivo muy claro, ¿verdad? De compilar el conocimiento más relevante de la época o lo que el autor consideraba más relevante. Se considera que fue escrito entre el año 1204 y más o menos hasta el 1230. ¿Por qué? Porque en las efemérides se hace referencia a San Procopio, un santo bohemio canonizado en 1204, pero asimismo no está registrada la muerte del rey bohemio Otakar I, ocurrida en 1230. Eso nos da más o menos una idea bastante acertada del tiempo de creación de este libro. Hay una nota en la primera hoja del Codex Gigas que ubica a su primer propietario, el monasterio benedictino bohemio de Plodacice, y disculpen la pronunciación, pero es bastante difícil, ¿no? Ese monasterio es un monasterio antiguo y pequeño que lo pueden ver en la parte superior de la foto. Obviamente los historiadores descartan totalmente que hayan sido sus creadores, debido a que el monasterio carecía de los recursos para llevar a cabo esta gigantesca obra. Aunque podríamos decir que aquí empezaría su historia cronológica, y también la de la maldición que acompaña el códex. Durante 100 años estuvo en posesión de los monjes negros, pero una serie de descalabros económicos llevó a la bancarrota a este monasterio, que se vio en la necesidad de vender lo que era considerada la octava maravilla del mundo. Y se la vendieron a la orden cisterciense, una orden hermana de los benedictinos, conocida como la de los monjes blancos, debido a que debajo de su escapulario oscuro, que es del mismo color para todas las órdenes, llevan un hábito blanco. Su nuevo hogar fue un hermoso monasterio a las afueras de Praga. Los monjes obviamente habían reservado un lugar de honor en su biblioteca para este libro impresionante. Como dato, les diré que el cementerio del monasterio poseía tierra consagrada traída de la misma Jerusalén, específicamente el monte Gólgota. El monte Gólgota fue el cerro donde fue crucificado Cristo. Y todo parecía bien hasta que la peste negra azotó el monasterio. Es acá cuando la gente entra a morir en números impresionantes, y esa fue una de las primeras oleadas.
Y lo que pasa después es que, aparte del azote de la peste, al monasterio lo azota el desastre financiero, dado que al morir los campesinos y desarmarse el comercio, bueno, los monjes empezaron a tener problemas. Y es acá cuando entran a mirar con desconfianza al Códex, sobre todo debido a esa imagen de ese diablo que aparece en el medio del Códex. Bueno, por orden del obispo es devuelta a los benedictinos. La peste bubónica arrasó la región, transformó el monasterio en una gran catacumba y bueno, actualmente se puede ver, si uno viaja hasta Praga, que hay una capilla de cráneos, que era algo habitual a veces en Europa, de la gran cantidad de gente que falleció. Pero acá no concluye ni por asomo la historia de la Biblia del Diablo. En 1561, Michel de Nostradamus, el famoso astrólogo y vidente, le entregó a Rodolfo II de Praga, que en ese momento era archiduque de Austria, su carta astral. En ella predecía que Rodolfo II se convertiría primero en rey de Hungría y a la muerte de su padre se convertiría en emperador del Sacro Imperio Romano. Y esto era impresionante de por sí, ya que Rodolfo tenía otros hijos. Estas predicciones se fueron cumpliendo tal como Nostradamus había predicho. Esto encendió la pasión por lo oculto del príncipe, que lo lleva a desear tener el Codex Gigas en su biblioteca, obviamente. Envía emisarios al monasterio benedictino donde estaba el Codex con regalos y expresando sus deseos. Los monjes al principio le dan largas al asunto, pero para 1594 ya estaban tratando con el emperador del Sacro Imperio Romano. Entonces, en una movida inteligente, se lo entregan como regalo, diciendo que era un presente digno de un monarca todopoderoso como era Rodolfo. Bueno, agradecido a su vez, el emperador le otorga un montón de honores y favores y sustanciosos regalos al monasterio. Recordemos que Rodolfo era un mecenas muy generoso que tenía en su corte gente muy famosa, incluso a Tycho Brahe, que era un famoso astrónomo, y bueno, también financiaba las artes. Bueno, por fin el emperador tiene en su poder lo que tanto había deseado. Sin embargo, algo empieza a minar la mente del emperador, que cae en una melancolía profunda. Según las palabras de la época, la melancolía vendría a ser como un estado de depresión. Sus acciones se vuelven cada vez más erráticas, se va alejando de la corte, su conducta empieza a dar señales de paranoia y un marcado sesgo antisocial. Es abandonado por sus seguidores y su familia, la cual en un momento le quita el poder en 1608, 12 años después de hacerse con el Códex. Solo y sin casarse, y por supuesto sin herederos, muere en 1612. Su muerte es la antesala de lo que sería la brutal guerra de los 30 años. Durante esos 30 años, el Códex duerme en la fabulosa Underkammern del castillo de Handrich, en Praga. Esta sala era una sala privada del emperador Rodolfo II, donde coleccionaba y guardaba todo tipo de objetos y tesoros. La guerra de los 30 años que asoló el centro de Europa la impulsa el odio religioso y se va a cobrar tantas vidas como la peste negra. Al norte, en Suecia, gobernaba el rey Gustavo II Adolfo, que era de religión protestante, el cual se le conocía con el nombre del León del Norte. Bueno, a su muerte en 1632 le sucede su hija Cristina. Cristina había sido precedida por dos hermanos, los cuales mueren siendo niños. En la noche de su nacimiento, que fue bastante complicada el parto, los astrólogos reales vaticinaron que si sobrevivía la noche sería reina. Y bueno, Cristina sobrevivió. Así que Gustavo II Adolfo la cuidaba, no escatimaba recursos para mantener a salvo y era obviamente la luz de sus ojos.
Cuando toma posesión del trono a la edad de los 6 años y por deseo explícito de su padre, no lo hizo como reina, sino como rey. Por lo tanto, se la conocía en Europa como la mujer rey. Bueno, obviamente que tenía sus consejeros y fue muy bien guiada. Pero hay que recordar, ¿no?, que guió a Suecia en los últimos 16 años de guerra. En 1648 los suecos toman Praga y con ella sus tesoros. En un cajón acondicionaron al Codex Gigas para su viaje de 1500 kilómetros a Estocolmo. Al llegar a su destino, fue colocado en la biblioteca del Castillo Real y catalogado junto con otros textos confiscados. Sin embargo, sucedían algunos eventos en la corte real. 6 años después de la llegada del Códex a la corte, en 1654, Cristina anuncia que desea abdicar y lo hace a favor de su primo Carlos X Gustavo. Pero esto no es lo más raro, si se quiere, ya que Cristina, que era protestante de nacimiento, se convierte al catolicismo y se va a vivir a Roma, llevándose consigo varias Biblias y libros valiosos, y sin embargo dejó el Codex Gigas en Estocolmo. La reina siempre tuvo un velado sentimiento de desconfianza por ese enorme libro. Resulta que en 1697, a los pocos días de la muerte del rey Carlos XI de Suecia, se desató un incendio en el Castillo Real. Bueno, en el caos subsiguiente, la familia real de luto trata de salvar sus posesiones más valiosas, cuando de repente estalla uno de los vidrios de la parte superior del edificio, y sale volando el Codex Gigas afuera del patio, ¿no? Estamos hablando de un libro que pesaba 75 kilos. Bueno, resulta que no se sabe a ciencia cierta quién fue, qué empleado, qué sirviente arrojó el pesado libro salvándolo de las llamas. Incluso hay gente, se corrió la bola de que había sido el propio diablo que lo había tirado por la ventana, espantado de que pudiera quemarse. La realidad es que el libro cae de un segundo piso al patio sin ningún tipo de daño. Imagínense que es un tesoro invaluable. Y se salva milagrosamente de ese incendio que, quemó gran parte del palacio. De su llegada a Estocolmo, salió en muy pocas o en contadas ocasiones para exposiciones o pedidos de expertos con objetivos de investigación. Bueno, regresó a Praga en 2007 en una visita por un año, luego de una ausencia de 359 años fuera de su ciudad natal. Como les decía, este libro tiene un valor inestimable, tiene una edad de 800 años. Imagínense que debe ser uno de los libros más codiciados por ejemplo, la Biblioteca Pontificia, ¿no? Porque su valor es incalculable. Ahora, si la maldición o no del libro es real, resulta curioso que dos grandes y poderosos monarcas se fueran tan influenciados, o por lo menos eso es lo que cuenta la leyenda. Este es uno de los tantos códex. Códex son aquellos libros escritos a mano, anteriores a la imprenta de Gutenberg, que vamos a ver en alguna que otra oportunidad. También tenemos el códice Wilmich, que no se puede leer, que nadie ha podido leerlo, que vamos a contarlo en otros videos. Y por acá vamos dejando, hay otros también, libros antiguos hechos a mano. Algunos se han perdido totalmente de la historia y solamente tenemos sus registros de algunos historiadores. También existe la posibilidad de que estén en colecciones privadas. Su valor es incalculable y tampoco se pueden vender. O sea, el poseedor de esos libros no puede transformarlo en metálico. O sea, robar un libro de estas características es como robarse la Mona Lisa. No se podría vender. Bueno, por acá los vamos dejando. Yo soy Rubén, esto es Montevideo Tarot. Espero que les haya gustado el video. Nos puedan acompañar en nuestra página, que es
montevideotarot.com.ui, donde estamos subiendo todos los días algún que otro artículo con diferente temática, para que tengan otro formato aparte del video para disfrutar. Así que nos vemos en la próxima. Un abrazo grande. Nos estamos viendo.